Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter en X los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid. El pasado domingo hablamos en Espacio Histórica con Alberto Laguna, periodista con más de 15 años de investigación histórica y autor del libro junto a Victoria de Diego, La guerra encubierta, operaciones secretas, espías y evadidos en la Guerra Civil Española. También es fundador de la web guerraenmadrid.net, donde publica semanalmente historias inéditas sobre el conflicto que entre 1936 y 1939 asoló España. También emite semanalmente el podcast Guerra en Madrid en iVoox. Manuel solo tenía 21 años cuando se produjo la sublevación militar. Aquel verano de 1936 acababa de terminar el tercer curso de arquitectura en la Universidad Central de Madrid, que por entonces estaba situada en la calle San Bernardo. Compaginaba los estudios con trabajos esporádicos como dibujante para revistas como Blanco y Negro, donde recreaba lugares emblemáticos de la capital. Como todos los veranos, con la llegada del calor, abandonó la ciudad y se instaló en una villa que tenía su familia en Los Molinos, en la Sierra de Guadarrama, el Chalet, que todavía sigue en pie y es propiedad de sus descendientes. Había sido construido por su padre en 1929 por recomendación médica, ya que una de sus hijas tenía problemas pulmonares. En aquella época, Los Molinos era uno de los rincones de recreo preferido de los madrileños para disfrutar de las vacaciones y los fines de semana. En julio de 1936 había allí casi 300 hotelitos o villas pertenecientes a familias más o menos acomodadas, como la de Manzano o la de Camilo José Cela, del que nuestro protagonista era muy amigo. Al estallar la guerra, muchos de esos veraneantes se sintieron señalados por la prensa. El periódico La Libertad publicó un artículo en el que se criticaba a la ociosa aristocracia madrileña, que solía buscar en la sierra la salud que la ciudad les negaba. Lo cierto es que los manzanos se sintieron señalados en Los Molinos nada más comenzar la guerra civil. Percibían cierto recelo por parte de las organizaciones locales del Frente Popular y sobre todo de la Comisión Gestora Municipal, entidad que estaba al frente del ayuntamiento. Los representantes municipales los consideraban unos acomodados más de los muchos que veraneaban en la Sierra de Madrid, pero la realidad era bien distinta, pues nada tenían que ver con esos aristócratas ociosos a los que se refería la prensa. Algunos de los hijos de estas familias, como el propio Manuel, se veían obligados a simultanear los estudios con pequeños empleos. Este texto se puede leer en el magnífico libro La guerra encubierta, operaciones secretas, espías y evadidos en la Guerra Civil Española, escrito por Alberto Laguna y Victoria de Diego. Hoy, precisamente, tenemos la suerte de tener con nosotros a Alberto Laguna, periodista con 15 años de investigación histórica, que ya ha publicado en el 2019 su primer libro, La Quinta Columna, la guerra clandestina tras las guerras republicanas, por la esfera de los libros y fundador de la web guerraenmadrid.net, donde publica semanalmente historias inéditas sobre el conflicto que entre 1936 y 1939 desangró España. Lo ha escrito junto a Victoria, Diego, como hemos dicho antes. Bueno, lo primero, ¿qué te llevó a escribir La guerra encubierta? ¿Qué aspectos de la Guerra Civil Española considerabas que necesitaban más atención? Pues mira, lo que me llevó fundamentalmente, Darío, a ponerme manos a la obra y a trabajar investigando este tocho de casi 700 Sí. páginas, fue un poco el hastío, ¿no? De leer siempre lo mismo en temas relacionados con la guerra civil, siempre leer los mismos libros sobre batallas, los mismos libros. Hoy no estamos teniendo suerte. Arena la historiografía de la guerra civil con aspectos inéditos y muy pocos conocidos de la guerra, ¿no? Y creo que al final, buscando de manera objetiva, trabajando en los archivos, realizando decenas de entrevistas, al final creo que hemos conseguido, Victoria y un servidor, pues sacar un producto literario bastante digno y diferente a todo lo que se había escrito hasta el momento de la guerra. Porque el tema del espionaje, de las operaciones secretas, de los agentes encubiertos,
digamos que muy manido no estaba hasta el momento, en cuanto a la guerra civil se refiere. Así es, la verdad es que no te puedo quitar la razón porque el libro, la verdad es que es magnífico. Me lo he leído este agosto y he pasado unos ratos estupendos, la verdad. Y, y bueno, Pues nada, muchas gracias. agradecerte que estás ahí con nosotros. Te sigo desde hace varios años, pero no sabía que escribías libros. La verdad es que desconocía que habías escrito el libro de la quinta columna. Ya lo tengo por aquí. Tienes una página web más estupenda que es Guerra en Madrid, que no lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo? Sí, guerramadrid.net, eso es. Guerramadrid.net. Y la verdad es que sin saber que lo habías escrito, no sé muy bien por qué no lo sabía, lo vi en la librería y lo compré sin dudarlo, más que nada porque vi que lo había prologado Pedro Corral. Digo, pues si lo ha prologado don Pedro, Uh-huh. este libro tiene que estar muy bien. Y bueno, y así es esto, vamos, para que no lo sepa, Pedro Corral es La verdad es que Dime. no, te decía que el prólogo es una maravilla. Sí, Pedro Corral tiene una pluma literaria espectacular y en cuanto le propusimos que nos prologara la guerra encubierta, es que no lo dudó ni un instante. Le dimos el borrador era mucho más largo de lo que es el libro ahora mismo, de hecho tuvimos que eliminar algún capítulo pero al final hay que hacer criba, ¿no? Y nos quedamos con los mejores y él leyó absolutamente todo, además en muy poco tiempo y coincidiendo con un catarro monumental que le tuvo en cama pues prácticamente 3 o 4 días. En cuanto se recuperó se puso a escribir y tuvo el prólogo pues en las 48 horas. Y lo que te decía, nosotros tenía que ser Pedro Corral la persona que nos prologara porque por un lado nos encanta la manera que tiene de investigar, nos encanta la forma que tiene sí. de escribir y una cosa muy importante para nosotros, digan lo que digan, para nosotros es una persona tremendamente adecuada y objetiva a la hora de escribir historia. Pueden Absolutamente decir lo que objetiva, a la a gente pesar de ser, lo que haga en Gara, pero sí, a pesar de su trabajo en el mundo de la política y demás, como investigador creo que absolutamente nadie le tendría que reprochar nada de nada. Y bueno, yo, ahí está, que vean el prólogo, la invitación, que van a sacar bastantes conclusiones sin conocer la ideología, la manera de pensar. exacto. Yo tengo por aquí los de Pedro Corral, Vecinos de Sangre, el último también sobre Paracuellos, y bueno, la verdad es que son absolutamente objetivos, absolutamente. Y ahora, bueno, te voy a hacer una pregunta y luego te explico el motivo, antes de que me respondas. ¿Cuándo te diste cuenta de que hubo una guerra civil y que Madrid estuvo cercado 3 años? Y te explico la pregunta. Yo en el año 1990 más o menos me matriculé en Derecho en la Universidad Complutense. Y yo solía dar clases en moto, pero un día se estropeó y digo, bueno, pues me tocó ir en metro. Y la parada del metro en la ciudad universitaria está al lado de la Facultad de Medicina. Y mirando aquellas fachadas me di cuenta que al lado de las ventanas del primer piso había bastantes agujeros. Y un día pregunté, ¿por qué hay tantos agujeros en algunos edificios de la ciudad universitaria? Por la guerra civil. Ya no me dijo nada más. El silencio. En mi casa no se hablaba de la guerra civil. Y luego descubrí por qué. Y me puse a ver fotos antiguas y descubrí que por donde yo pasaba todos los días había sido un campo de batalla durante 3 años. Y la verdad es que desde entonces no he parado de leer sobre la guerra civil. Y os juro que es así. O sea, yo por lo menos en mi familia, os puedo explicar por qué, no se hablaba nunca de la guerra civil. No sé, ¿y tú cómo llegas a la guerra civil? ¿O cómo te interesa tanto? Pues pues desde niño en mi casa no es que se hablara demasiado de la guerra civil, pero tanto por una parte como por otra, alguna cosa sí que se comentara, ¿no? Sobre todo porque teníamos una espina clavada de un bisabuelo mío que durante la guerra murió asesinado en Madrid, ¿no? Cuando la guerra estaba además a punto de terminar en diciembre de 1938. Entonces, era algo, obviamente, a mí que siempre me ha gustado la historia, siempre me ha gustado mirar al pasado, aunque nunca hubiera conocido a este bisabuelo o a mi abuelo, siempre me gustaba saber quiénes eran, ¿no? ¿Quién había formado parte de mi familia? Y obviamente nadie.
a mi bisabuelo lo habían asesinado, un teniente farmacéutico del ejército republicano, le habían asesinado en Madrid cuando faltaban 4 meses para que terminara la guerra civil, ¿no? En el hospital, por cierto, de Fuencarral, de las Brigadas Internacionales, que en su día estuvieron allí las Brigadas Sí, Internacionales. Entonces, digamos que es algo que me empezó a, a intrigar. ¿Por qué le han asesinado? ¿Quién era? ¿Cómo era aquel Madrid del hambre en diciembre de 1938? Eso por un lado de la familia. Y por otro lado de la familia, con un abuelo militar que combatió durante la guerra con el Ejército Nacional, pues prácticamente no contaba detalles de lo ahí se le va la voz. en el campo, donde fugazmente con él, pues claro, nos quedábamos prendados cuando nos contaba una pequeñita anécdota, pues eso, de las trincheras, de los fortines y demás. Ese fue la manera por la que me empecé a interesar la guerra civil ¿Tu, tu siendo abuelo, niño. tu abuelo luchó en Madrid también? No, en concreto en Madrid no. Lo que pasa es que visitaba Madrid con mucha frecuencia. Estuvo en todo el frente del sur, estuvo en el Levante y estuvo también en la batalla del Ebro. Ah, bueno, pues mi abuelo, yo tuve dos abuelos, evidentemente, como todo el mundo, perdón, perdón. Un abuelo se pasó la guerra en un barco prisión en Valencia, el barco creo que se llamaba España, y el otro abuelo estuvo en el otro bando. Y, y mi abuela materna, estaba en Gijón cuando estalló la guerra. Y, y eran personas con bastante, vamos, eran joyeros, la familia de mi abuela eran joyeros. Y en Gijón, pues estaba en aquel momento, había triunfado el bando republicano. Y Oviedo estaba cercada. Y no se le ocurrió otra cosa que irse hasta Madrid. Y en Madrid porque tenían un familiar en el Escorial. Y allí se casó yo creo que por conveniencia con un miliciano que estaba en San Lorenzo del Escorial. Y mi abuelo estaba en la Brigada Alpina, fíjate. Y ahí pasaron la guerra. Y mi madre nació en el 40, en el Escorial, cuando mi abuelo estaba preso por haber sido oficial de la Segunda República. O sea que aquí hay Ujú. para todos. Y no sé, ya que tenemos a Manuel, Sí, sí. no sé qué experiencia tienes en tu familia. Manuel es mucho más joven que nosotros, pero es profesor de Pues historia, que eso tiene mucho más mérito. no, Eso también suma. también suma, también. Pero no, mira, en mi casa la guerra siempre estuvo muy presente, no para nada con rencor, sino como un recuerdo de lo que había sucedido. Mi abuelo lo contaba bueno, pues como la historia de sus padres, simplemente, y poco más. En mi caso, yo no puedo hablar de mis abuelos, yo tengo que hablar de mis bisabuelos. Y, hombre, tuve la fortuna de conocer a mi bisabuela, que esa vivió bastantes años. Y ella, por ejemplo, era una mujer del corriente de un pueblo del sur de Extremadura, de mi pueblo, de Azuaga, que cuando estalla la guerra, su marido, quien es mi bisabuelo, pues tampoco es que tuviera mucha atracción por la política, ¿no? Él era hijo de la Restauración, de la época de la Restauración, era un labriego normal, estaba alfabetizado, eso sí que es importante destacar, y creo que quizás por todo aquello fuera próximo a las izquierdas, ¿no? Es cierto que no estuvo afiliado a ningún partido político porque, bueno, tuve la suerte de consultar los archivos que se le realizaron en el juicio sumario que se le realizó cuando lo envían al campo de concentración y no hay constancia de que tuviera afiliado a ningún partido político. Pero claro, cuando estalla la guerra, él se alista con la República, él marcha como ayudante de médico y él está en la zona republicana toda la guerra. En Garlitos creo que se llama, es un pueblecito pequeño que estaba ahí entre Extremadura, Castilla-La Mancha, y ahí es donde aguantan ellos todo ese tiempo. Eso por parte de madre, eso es por parte de mi madre, la madre de mi madre.
Y allí, bueno, tiene 2 hijos, hay relaciones con milicianos que posteriormente pasarían a ser maquis, porque cuenta mi bisabuela me contaba que una hermana estaba con uno que se echó al monte, etcétera, tal. Y a la vuelta al pueblo, sin tener delitos de sangre, porque eso luego también, bueno, por lo menos que yo sepa, Sí. delitos de sangre en el pueblo, porque así constaba en el juicio sumario que se le hace a mi bisabuelo en el campo de concentración. A la vuelta lo mandan a Navarra a un campo de concentración. Pues dejaba en casa a 3 hijos. Volvió, pero tampoco fue ya el mismo. Y por la otra Claro. parte, digamos que la familia de mi padre venía de ser terrateniente, tenía cierto poder económico, tenía tierra. Y bueno, el heredero principal de aquellas tierras fue fusilado, tenía 20 y tantos años, no tendría tampoco muchos más. Y recién estallada la contienda, mi pueblo cae bajo zona republicana, es cuando se instauran los primeros comités revolucionarios, en los que ya la república también pierde el mando de cómo acometer la justicia, etcétera. Y bueno, él es fusilado en el cementerio. Poco más, si es que realmente hay poco más. Lo contaban como algo que había pasado, pero ya te digo, ni con mucho rencor, ni... No, solamente No. como algo que había pasado, ya está. Mi padre sí que tuvo. Mi padre, sí, porque a mi padre le mataron. Mi padre vivía en Alcázar de San Juan y en Alcázar de San Juan mataron a 3 tíos abuelos míos, la parte republicana. Además, curiosamente, había una checa que llamaban la Concordia, o sea, tú fíjate el nombre de la checa. Entonces, yo sí que he vivido el rencor absoluto hacia el bando republicano toda mi vida, toda mi vida. Pero bueno, yo por lo Sí, a menos. ver, fruto de eso te suelen decir los abuelos, bueno, pues esto era lo bueno, esto era lo malo, pero Sí. ya han dado el tiempo, digamos que como que no me hacían distinción. Yo por lo menos en casa he tenido esa suerte, ¿no? Que no me hicieron esa distinción. Para esas cuestiones han sido bastante apolíticos. No, mi padre sigue vivo y sigue pensando, no se le ha quitado nunca de la cabeza. Pero bueno, vamos a seguir con Alberto. Y bueno, esto viene a hilo. Yo escribo sobre la guerra civil y bueno, voy a escribir, estoy en ello y saldrá un libro mío dentro de 6 meses o así sobre el tema. Y me cuesta lo siguiente. ¿Cómo has conseguido escribir sobre la guerra civil con tanta neutralidad? Porque en tu libro no señalas quiénes son los buenos ni quiénes son los malos, como suele ser lo habitual. Lo que pasa es que quien tiene, desde mi punto de vista, cada uno puede mirar las cosas a su manera, pero quien tiene que sacar las conclusiones para mí es el lector, que es soberano, ¿no? Yo soy Sí, periodista de formación y además me apasiona reconstruir historias, es lo que sé hacer, no sé hacer otra cosa. ¿Y cómo reconstruyo historias? Poniendo muchos datos encima de la mesa para intentar llegar al kit de la cuestión, para profundizar lo máximo. Entonces, bueno, yo creo que podría sacar conclusiones, sí podría sacar conclusiones, dar mi particular punto de vista, ¿no? Pero creo que la persona que se compra un libro de 700 páginas de la guerra civil tiene juicio y capacidad suficiente para extraer las conclusiones después de leer un capítulo como el que le dedicamos, el que habéis empezado a leer antes, a Manuel Manzano Monís, el estudiante de eso, arquitectura, de que fue 19 uno de años, los jóvenes, sí, uno de los personajes más buscados 21 del años, Madrid perdón, republicano. 21 años. Sí, 21 años. Entonces, yo os pongo, intento llegar a lo más profundo de la investigación posible con datos de archivos, con datos de hemeroteca, con lo que me cuentan los descendientes. Pero los descendientes no solo de un lado, sino los descendientes de otros. Si hablo de Manzano Monís, hablo con sus descendientes, pero también hablo con los descendientes de los policías republicanos que intentaron darle caza entre el 36 y el 39. Y con todo ese batiburrillo de información procuro ordenarlo porque no siempre es fácil. Con gran cantidad de fuentes de información, pues hay que ponerlas en papel, hay que estudiarlas y hay que plasmarla en condiciones y a partir de ahí que cada uno extraiga sus propias conclusiones, pero creo sinceramente que yo no soy quien para decir quién es bueno o quién es malo. Cuando fui a la universidad, la primera clase, el profesor de redacción periodística nos dijo que la objetividad no existe y efectivamente no existe la objetividad. En el momento en el que yo elijo unas historias y no otras, ya estoy siendo subjetivo.
En el momento en el que elijo una fotografía para utilizarla en la portada del libro, ya estoy utilizando mi propio criterio, ¿no? Bueno, pues los datos subjetivos o mi subjetividad aparecerá en el libro, pero procuro que en cada capítulo sea el lector quien saque las conclusiones pertinentes. Bueno, para que los oyentes sepan un poquito quién fue Manuel Manzano y qué hizo, Manuel Manzano entra en la quinta columna con 21 años, entiendo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hablabais antes, por cierto, del chalet de los Molinos, Sí. donde él veraneaba todos los veranos y donde tuve la suerte de poder entrevistarme con su hijo, con su descendiente más directo, que se llama también Manuel Manzani, que es un arquitecto fantástico. Estuve en ese chalet, estuve tomando un café larguísimo durante una tarde de verano con él, viendo las fotografías de su familia y conociendo de primera mano la historia que rezumaba directamente en esa casa. Que, por cierto, y a modo de anécdota, al final, esa casa obviamente la siguen teniendo los descendientes de Manzano Moniz, pero justo enfrente la pasionaria, cuando regresó del exilio, se instaló allí en los Molinos, ¿no? Entonces, bueno, uno que tenía una ideología más derechista, falangista y demás, el hecho de que la pasionaria estuviera enfrente y creo que murió los últimos días de su vida, los pasó allí en los Molinos, pues a más de uno se le llevaban los demonios, ¿no? No le pillaron, no le llegaron a... No. Manzano sobrevivió a la guerra civil, pero a duras penas, ¿eh? Sí. Sobrevivió pero estuvo a punto de ser ejecutado cuando trataba de pasarse al bando nacional por la provincia de Guadalajara. El guía, porque los guías eran personas Sí. que llevaban a gente de un lado a otro, que normalmente se enriquecían, porque el hecho de ser guía era algo muy arriesgado y muchos pedían altísimas cantidades de dinero. Esto era una especie de traficante de personas como los que hay ahora, pero en la guerra civil, un tío de monte, un tío que conocía las montañas alcarreñas mejor que nadie, bueno, pues al parecer le iba a vender a Manzano Moniz, le iba a entregar a las fuerzas republicanas y el chico se dio cuenta de que le estaba tendiendo una trampa, sacó la pistola, le amenazó con pegarle un tiro y al final le llevó por el camino correcto y le dejó en zona nacional porque de haber seguido en territorio republicano, a buen seguro que lo hubieran liquidado o como mínimo lo hubieran metido en la cárcel durante mucho tiempo. Y lo que es... Claro, es que a veces les que existiese una quinta columna en Madrid, pero realmente existía, ¿no? Sí, existía. Aunque algunos han querido, bueno, pues decir que ha sido un fenómeno que se inventó una Sí. parte de la población que vivió la guerra civil. La quinta columna existió y fueron un conglomerado de organizaciones Muy más numeroso, organizadas bastante o menos numerosas. organizadas. Sí. Lo que pasa es que, claro, era muy diferente ser de la quinta columna al principio de la guerra, donde estos grupos, estas organizaciones, lo que buscaban era organizarse para sobrevivir, para que no les liquidaran. Y luego, por otro lado, no tiene nada que ver esa gente que buscaba la supervivencia y se organizaba en grupos de la quinta columna a las organizaciones del final de la guerra que tuvieron un peso específico enorme y que influyeron en personajes de la República tan relevantes como Segismundo Casado o Julián Besteiro, ¿no? Hay que mirar a la quinta columna con cierta perspectiva histórica dentro de lo que fue la guerra civil. Porque además Manzano ayudaba a escapar a esta gente, ¿no? A esta gente de la quinta columna y a gente señalada. Me tienes que repetir porque se ha entrecortado. Repíteme Perdona, lo que que decías sobre Manzano, perdona. Manzano ayudaba a escapar a gente de la quinta columna y a gente señalada que podía ser fusilada fusilada Sí, o detenida mira, en las checas por los republicanos. Manzano Moniz era muy listo, era un chaval y tenía unas agallas tremendas. Era un personaje muy inteligente y era un apasionado de la aventura, diría yo, ¿no? A pesar de su juventud. Él le movilizan, un chaval de 19 años, el ejército de la República le moviliza y tiene un poco de suerte. En lugar de que le manden a la casa de campo o a los frentes a pegar tiros, le destinan a la Junta de Compras del Ministerio de la Guerra. Es decir, trabajo
burocrático, a ordenar uniformes, a preparar víveres, a organizar las botas que iban a llevar los soldados cuando fueran al frente, ¿no? Bueno, pues desde allí desde la Junta de Compras del Ministerio de la Guerra, empieza a organizarse, empieza a confabular contra la República y monta ahí mismo, en esa Junta de Compras, una red de la quinta columna que conspira contra la República. Una red, hablamos de 10, 12 personas inicialmente, aunque están totalmente en contra del bando republicano, pues ellos, para pasar desapercibidos, aunque habían sido falangistas antes de la guerra, pues se afilian a la CNT, por ejemplo, ¿no? Sí. Que era donde era un coladero. La CNT, vamos a ser claros, era un coladero durante toda la guerra civil. No lo digo yo, lo decían los propios comunistas, que la CNT estaba infectado de desafectos. Y esto es una realidad, y quien diga lo contrario miente completamente. Y Manzano y sus amigos se afilian a la CNT porque tener un carnet de un partido político o de un sindicato en el Madrid de 1936 te podía salvar la vida, indiscutiblemente, pasando las cosas que sucedieron en la capital. Y entonces, bueno, ya con un carnet de la CNT, ya dentro de la Junta de Compras, pues digamos que ya tenía cierta cobertura para conspirar un poco más en serio. Entonces, bueno, digamos que él forma parte de una de las primeras organizaciones de la quinta columna que se dedica a pasar personas de un lado a otro, a organizar expediciones de evadidos de zona republicana a zona nacional, que primero les llevan a través del frente del Tajo, de pueblecitos que estaban pegados a Madrid, pero en la provincia de Toledo, y pegados al río Tajo, que actuaba como línea divisoria de frente. A un lado estaba la zona nacional y al otro lado del Tajo estaba la zona republicana. Entonces, él juega un papel específico muy relevante dentro de esta organización, de la quinta columna, que se llamaba la organización Rodríguez Aguado, por un teniente de intendencia que lideraba esta organización. Y bueno, lo que pasa es que cuando él intenta pasarse, porque ya todo el mundo sabe que hay un joven falangista, estudiante de arquitectura, que está influyendo mucho y que está pasando gente, cuando ya le ponen, digamos, él se busca por todo Madrid, ponen precio a su cabeza, pues intenta pasarse por el Tajo, pero por los lugares por donde evadía gente, pues digamos que ya no podía hacerlo, porque estaban todos ya controladísimos por las fuerzas de seguridad republicanas. Así que de manera improvisada tiene que buscar una salida por Guadalajara, y es ahí por donde se evade. Yo recomiendo de verdad a la gente que si le gusta realmente la historia y las historias de aventuras de la Guerra Civil, que compren el libro No, y no, se puede hacer que degusten el capítulo de Manzano Moniz, porque de verdad sí. podría ser No, una todos. película o una Todos los serie de capítulos, televisión, ¿eh? todos los capítulos pueden ser una película, todos. Es además que está muy bien escrito, y la verdad es que se lee del tirón, además se lee del tirón. Y cuando habléis de operaciones encubiertas, ¿a qué os referís? ¿Qué operaciones encubiertas hubo en la Guerra Civil? Seguramente yo creo que nadie ha hablado de ello, por eso es un libro muy original, o que yo sepa, muy poca gente ha hablado de ello. Pues mira, operaciones de lo más diversas. Existieron operaciones encubiertas y operaciones secretas, algunas de ellas de desinformación, ¿no? Por ejemplo, durante la batalla del Ebro, el ejército republicano desinformó al bando nacional utilizando una emisora clandestina donde supuestamente tenía que emitir un espía que trabajaba para los servicios secretos de Franco, ¿no? Utilizando las claves de este supuesto espía nacional y todo el código de señales, Vicente Rojo y el Servicio de Información Militar de la República pues consiguieron engañar literalmente a Franco, argumentando que el ataque de la República de julio del 38, el inicio de la batalla del Ebro, se iba a desarrollar por un lado y no por donde realmente tuvo lugar, ¿no? Hablamos de eso en el libro, le dedicamos Sí, un un capítulo. capítulo, ¿no? A la desinformación o a las fake news de los que tanto se habla ahora mismo. Contamos, por ejemplo, operaciones de evasión, de Sí. soldados de uno y otro bando que se escapan y que intentan llegar fuera de España, bueno, pues digamos que por los Pirineos o incluso por otros lugares, ¿no? Por Por las avión, montañas hay uno que portuguesas. escapa, que en este caso es uno que está en banda nacional, un aviador, no me acuerdo del nombre,
que está en Ceuta y roba un avión, ¿no? Y se va hasta creo que hasta Madrid. No sé si recuerdo que es hasta Madrid. Que luego se convirtió además, curiosamente, en el primer kamikaze de la Sí, historia, no solo de la guerra sí. civil, sino de la historia a nivel mundial, antes incluso de los japoneses. Era un piloto que estaba destinado en Tetuán cuando estalla la guerra civil, tenía ideas izquierdistas, obviamente, y cuando empieza la contienda, en una de las operaciones que le mandan patrullar el estrecho junto a varios cazas más, pues bueno, él lo que hace es en pleno vuelo asesinar al observador El que iba con él, copiloto, sí. al copiloto, y se hace con los mandos del avión indiscutiblemente y casi sin combustible aterriza en Getafe, ¿no? Un historión tiene Félix Urtubi. Hace mucho tiempo que entrevisté a su hija, que por desgracia ya ha fallecido, era muy mayor cuando la entrevisté y bueno, todavía con lágrimas en los ojos me contaba pues cómo no pudo nunca enterrar a su padre, ¿no? No sabe dónde está no sabía dónde estaba enterrado su padre, ya que eso, cayó derribado días después de pasarse a zona republicana, pues por el frente de Toledo, ¿no? Como tampoco los descendientes del copiloto al que Urtubia asesinó en el aire pudieron nunca enterrarle o ir a llevarle También, flores, ¿no? también Por habléis de un eso la aviador, guerra, sí, de un aviador ruso que, que opera con el bando nacional. También. sí, 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 sí. Es algo Esa es la no historia. demasiado, no demasiado habitual, pero es verdad que el ejército de Franco tuvo algunos rusos Rusos blancos que, blancos. que lucharon, ¿eh? Lo que pasa es que este aviador ruso era un auténtico fenómeno de los vuelos nocturnos. Creo que en Europa Sí. había pocos pilotos que supieran pilotar por la noche también como Marchenko, Igor Marchenko, como se llamaba. Y en la guerra encubierta hablamos de una de las misiones más peligrosas que le encomendaron a él al frente de un Junker alemán con tripulación española. Le marcaron un objetivo de vital importancia para el alto mando sublevado que terminó de mala manera. Y no quiero Sí. hacer spoilers del No, libro, no, 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 pero, no. pero No, tiene no. su miga la historia, ¿eh? Un personaje. También hemos publicado la fotografía de Marchenko, que no te puedes ni imaginar la de vueltas que hemos tenido que dar para ponerle cara a este Es aviador. otra película más, la historia Sí. de ese aviador. ¿Y en qué consistía una operación de limpieza retaguardia? Porque claro, esta gente corría un riesgo y de repente eran descubiertos. Y a lo mejor era descubierto uno y como descubriesen a uno, acababan descubriendo a todos. Sobre todo cuentas lo que pasó en Barcelona. En Sí, Barcelona, que en el los libro, republicanos hacen una escabechina. sí, hablamos en concreto de unos fusilamientos que tuvieron lugar en el Garraf el día 4 Sí, de abril de 1938, curiosamente justo el día después de que Franco entrara en Lérida, pues sí. el día siguiente una veintena de falangistas son asesinados en el término municipal de Castelldefels, entre Castelldefels y Sitges, ¿no? Aparecieron además los cuerpos mal enterrados en la playa y todos los cadáveres tenían datos suficientes como para que fueran reconocidos. Es decir, no se cortaron. Si uno llevaba una libreta en el bolsillo con su nombre y sus apellidos, los asesinos no se la quitaron porque querían que encontraran los cadáveres y que fueran identificados con nombres y apellidos, ¿no? Digamos que fue una operación de limpieza por parte del Servicio Secreto de la República. En el libro contamos una serie de desavenencias que se producen dentro del Ministerio de la Guerra Republicano justo por esas fechas. Se produce un cambio en la dirección del SIRM, del Servicio de Información Militar, y justo en el momento en el que se produce el cambio tiene lugar esta saca de 20 presos falangistas que no son presos cualquiera, no son falangistas de a pie de calle, sino que son los jefes de la quinta columna en Barcelona, que son liquidados de golpe y porrazo, sin juicio y en una triste playa de Garraf, ¿no? De las costas del Garraf en Barcelona. Bueno, pues sacamos conclusiones en el libro. Aquí sí que nos atrevemos a sacar algunas conclusiones e hipótesis sobre quién pudo ser el culpable con nombre y apellidos acerca de este asesinato que fue brutal. Nos hemos hecho con fotografías de algunos de los asesinados e incluso con
los documentos que llevaban consigo en el bolsillo y las cartas que no pudieron nunca enviar a su madre o a su mujer estos falangistas que bueno, lo dicho, cuando quedaba poco para que terminara la guerra, pues fueron hechos, les hicieron desaparecer así, como que no quiere la cosa. Sí, y bueno, tengo una curiosidad. Como Gustavo Villapalos fue el rector de la universidad cuando yo fui a Derecho, estudié Derecho. ¿Es el que aparece es el padre de Gustavo Villapalos? Sí, correcto. El padre de Gustavo Villapalos, aparece además en varios capítulos del libro. Tuvo también una vida de película. Era guardia civil cuando estalla la guerra, guardia civil raso, pero de los que simpatizaba con Falange. De hecho, tuvo algún problema con la justicia antes de empezar la guerra civil por sus vínculos con el partido de José Antonio Primo de Rivera. De él Pero hablamos porque el informe. aun siendo Sí, perdona. falangista, acaba de chofer de un mando de la República, que es algo que tampoco acabo de entender. Del coronel Puig, sí. Sí, porque además era un loco de los vehículos de dos ruedas, ya fueran motos o ya fueran vehículos, ¿no? Sabía conducir muy bien, era una persona que se metía en el bolsillo a prácticamente cualquiera y tuvo que engañar al alto mando de la Guardia Civil para que le mandaran a la Sierra de Guadarrama y encima le nombraran piloto o chofer del coronel Puig, que en agosto de 1936 36. Se te ha ido la voz. es el máximo responsable de la República en la Sierra de Guadarrama. Y bueno, él reconoce una vez terminada la guerra que comete un atentado contra Puig, el atentado que acaba con la vida, ¿no? de este Sí. militar republicano tan reconocido, republicano, masón, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el libro contamos si efectivamente pudo ser Gustavo Villapalos el que cometió el atentado o si intentó sacar pecho una vez terminada la guerra diciendo, bueno, pues yo he matado a este señor, pero no está del todo claro si fue realmente Villapalos el que le mató o lo dicho, que intentó chulear un poco de algo que muy poca gente sabe si realmente lo hizo o no. En cualquier caso, la vida de Villapalos también tiene para sacar una serie de televisión. Sí, otra película. Es que es tremendo, casi todas las historias. Y luego hay tres historias que me han llamado mucho la atención, porque la verdad es que la mayoría son increíbles, pero bueno, yo creo que la gente desconoce quién fue exactamente el general Gutiérrez Mellado en la guerra, el Guti. Yo creo que no lo Guti, sabe nadie. O sea, actualmente Gutiérrez Mellado fue el señor que en el golpe de Tejero, el golpe de Estado de Tejero, cuando Tejero entra en el Congreso de los Diputados, Tejero trata de echarlo al suelo y él no se deja. Y él no se deja. Y se queda de pie, y se quedan de pie, él se queda de pie, Suárez se queda sentado y Carrillo por arriba también se queda sentado. Son los Eso sí tres que eran únicos... diputados, ¿eh? Sí, la verdad es que hablaban bastante bien. No como los Sí, actuales. Y además con muchas narices, la verdad. Con muchas narices. Pero sí. es una historia de James Bond, no sé, es que es tremenda. O sea, no hay. No sé cómo. Sin decir mucho lo que hizo, no sé muy bien cómo explicarlo. Para que la gente pueda comprar el libro. ¿Sabe lo que pasa? Que Gutiérrez Mellado su actuación en la Guerra Civil estuvo marcada por muchas luces, y es verdad, es Y una indiscutible sombra muy gorda, sí. Y unas sombras muy gordas y muy serias Para sus que compañeros. nosotros, sí, de huida en Villaviciosa. Y nosotros Exacto. hemos leído numerosísimos libros que han publicado acerca de Gutiérrez Mellado, ¿no? De su biografía, especialmente. Esas biografías sobre Guti se centran en cómo llega a ser general y cómo llega a ser vicepresidente de gobierno en la época de Suárez. Y pasan de Exactamente. puntillas a su historia durante la Guerra Civil Española. Y si tocan el lado de la Guerra Civil, se centran en lo que contó realmente Gutiérrez Mellado al entrevistador de turno. Bueno, nosotros hemos trabajado básicamente con lo que hemos hallado en los archivos de Gutiérrez Mellado, que es bastante, ¿eh? Y que son documentos inexplorados hasta el momento. Y hemos sacado conclusiones bastante significativas porque, por ejemplo, nos hemos puesto a comparar una declaración jurada que hizo en el año 1938
que difiere considerablemente con la que hizo 2 años después, en 1940. Cada uno que saque sus propias conclusiones, pero ¿por qué cuento una cosa en un año y al año siguiente, ya cuando termina la guerra, la misma declaración la hace ante los vencedores, pero ¿por qué cambia, no? Bueno, cada uno que extraiga su propia teoría. No, porque, bueno, yo la digo porque no le convenía ya en aquella época, en los años 80, que se supiera lo que había hecho. Pues, entiendo. Es Además, indiscutible que... Sí. además se le consideraba, vamos, yo recuerdo perfectamente, dado que mi padre vamos, sigue siendo falangista, claro, como un traidor a la causa. Lo que pasa, yo en el año 80, sinceramente, Darío, pienso que Guti tuvo un par de bemoles durante la guerra civil sí, durante la guerra, sí, por supuesto. Que se jugó el tipo al frente de los servicios de información de Franco, porque él se levanta en armas contra la República. Lo tenemos que decir alto y claro, aunque luego tuviera en los años 80, intentara buscar la conciliación, tuviera buena sintonía, incluso con el propio Carrillo y demás. Mi parte está bien, lo que hizo en los años 80 está bien hecho, quiero decir. Yo te estoy hablando desde el punto de vista de los que eran sus compañeros en el año 36, 37, 38, 39, 40, quiero decir. Le acusaban, por un lado, sí, los miembros de la Quinta Columna, o varios de los miembros de la Quinta Columna, sí, no todos, vamos a decir las cosas como son, le acusaban, por un lado, de atribuirse éxitos que no le correspondían, y eso está demostrado documentalmente y lo contamos en el libro. Él, por ejemplo, se pone medallas de haber informado antes que nadie a Franco de una ofensiva republicana que preparaba en Brunete en enero de 1939, cuando realmente quien informa de ellos son los hermanos Guardiola, Antonio y Enrique Guardiola, que trabajaban para Gutiérrez Mellado, pero son ellos los que se juegan el tipo, los que cruzan el Tajo en plena noche con el plan de operaciones republicano y que le llevan directamente a la mesa de Franco el plan de operaciones. Entonces, bueno, el hecho de que Guti se atribuyera ese éxito, pues le granjeó pues algunos problemas dentro del entramado quinta columnista de la posguerra, ¿no? Él, por ejemplo, empezó a trabajar para el espionaje nacional en febrero de 1938. Es lo que te decía antes, es diferente ser espía en julio de 1936, cuando te estás jugando el todo por el todo, que hacerlo en febrero del 38, cuando la guerra ya está bastante inclinada hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y aunque tuvo detractores dentro de los servicios de información de Franco y de la Quinta Corona, también hay personas que dicen que se jugó el tipo, pues en la sierra de Toledo, en varias operaciones de infiltración en zona republicana. Bueno, la verdad es que es un personaje bastante comprometido. Cuando termina la posguerra también está metido, o le acusan por haber estado metido supuestamente en un asunto bastante turbio, como fue el asesinato. Sí, se ha ido la voz, a ver si vuelve. O algunos familiares de Gabaldón le decían que Guti y sus jefes pues podían saber más de la cuenta sobre este asesinato. Era un comandante al que mató el Maquis, pero bueno, en líneas generales tuvo una actuación durante la guerra civil, plagada de luces y plagadas de sombras, y nosotros lo que hacemos es sacar unas y otras y ponerlas sobre la mesa. Dejamos a los lectores que la lean, que es una historia también apasionante. Y sí, sobre todo, perdona Darío, la huida que él tiene cuando él está en la guerra civil, está en campamento, en el cuartel de campamento, como siendo un joven teniente de artillería a caballo, y la huida que tiene, porque entran en campamento las milicias republicanas, se huye hacia Villaviciosa de Odón, y la huida que tiene con 4 compañeros, 4 oficiales más y un soldado sevillano, un falangista, pues está también plagada de polémicas. Se da la circunstancia que el único que sobrevive a esa huida es el propio Guti y el soldado sevillano. El resto de oficiales, tenientes y capitanes con los que se escapa, todos los liquidan posteriormente, antes de que termine el verano de 1936. Entonces, bueno, eso también le creó una mala fama dentro de la estructura militar de artillería. Sí, porque además se va a Villaviciosa y habla con la gente, vamos, con el alcalde, quiero recordar, y que es republicano, y hasta pasado un tiempo no le mandan hacia Madrid. Y luego se salva. Que, por cierto,
a ese alcalde que, por cierto, al final de la guerra le terminan matando. Alguien Exactamente. le asesina al alcalde de Villaviciosa de Odón en el año 41, cuando sale de prisión, después de estar recluido, alguien va a su casa y le asesina. O sea, todo muy, muy turbio y muy oscuro, ¿no? Todo lo relacionado con el que fue luego vicepresidente del gobierno, que, insisto, fue una persona que se jugó el tipo durante la guerra civil, pero que hay cierta oscuridad sobre su actuación entre el 36 y el 39. Exacto. Y no sé, no quiero contar más pero hay una fuga a caballo incluso. O sea, es que es, es, es tremendo la historia de este hombre. Otra historia sorprendente también es la historia, que no tenía ni idea, la historia del inventor del talgo, Goicoechea. Así Sí, resumiendo un poquito, resulta que está en Bilbao, le encargan el diseño de las fortificaciones y resulta que el hombre las hace mal porque está a favor del bando nacional y en un momento dado coge los planos y se largan con ellos al otro bando. Resumiendo sí. mucho. Sí, sí, no, lo has dicho perfectamente, ¿eh? Lo has dicho perfectamente. Yo añadiría un punto más. Lo has contado, vamos, en un titular periodístico, pim pam pum. Añadiría un dato más, ¿eh? Para tampoco hacer spoiler. 2 días antes de la fuga, prácticamente todo el mundo en Bilbao sabía que Goicoechea no simpatizaba con el Frente Popular y no estaba del lado de la República. El Endacari Aguirre, 2 días antes, insisto, Sí. de la fuga de Goicoechea, de pasarse al bando nacional, se reúne con él y le ratifican el cargo como ingeniero jefe y máximo responsable de la construcción del cinturón de hierro que se está llevando a cabo por No, esas no fechas. recuerdo cuánto 48 horas. tardó en construirse ese cinturón, pero es que todo lo hizo mal, aposta. O sea, todo se hizo mal, Sí, aposta. sí, 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 Porque sí. él era un especialista en fortificaciones porque había estado en el ejército. Entonces, por eso le encargan, ¿no? Le encargan Sí, esa tarea. lo que pasa, él era un apasionado ya de los trenes antes de empezar la Sí, guerra sí, civil. Era sí. ingeniero militar número uno en su promoción, que no es moco de pavo. Él en las guerras de África se curte construyendo bloqueos y posiciones españolas en los años 20. Lo que pasa es que al final lo que realmente le motiva y le llena es el mundo ferroviario, ¿no? Y cuando estalla la guerra civil, él, digamos que se había pedido una excedencia dentro del ejército para dedicarse a su pasión, que eran los trenes. Pero claro, el Frente Popular, el gobierno vasco, el Lehendakari sabían que Goicoechea era un ingeniero militar fantástico y la guerra le pilla en Bilbao. Entonces, prácticamente le obligan a movilizarse del lado de la República, insisto, aunque tenía fama de derechista y, de hecho había concurrido en las elecciones de 1931 con el partido monárquico, ¿no? En el pueblo de Bilbao donde se encontraba residiendo, el pueblo de Vizcaya donde se encontraba viviendo en ese año. Bueno, pues hace lo que iba a decir, lo que haríamos cualquiera, ¿no? La verdad es que hay que tener un par de narices Sí, sí, sí. para conspirar delante de tantísima gente a hacer las cosas tan mal como hizo durante tantos meses y habiéndose cargado, eso sí, el Frente Popular al que era su segundo de a Y, y, bordo, que era un capitán de ingenieros. y que nadie se dé cuenta. Que eso también Y que nadie tiene. se... O sea, de que todo está mal hecho. O sea, que también tiene Sí, su, sí, sí, sí. su aquel. Y Es que luego ya la Goicoechea última. mandaba a más de 2.000 personas en Bilbao, que se dice pronto, Exacto. más de 2.000 personas se dedicaban Sí, y ahí tenemos otra pues película. indicaciones que sí, 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 es curioso. Otra película. Y luego la última que quiero reseñar para terminar, y para no contar todo el libro, es la historia más surrealista de todo el libro, que es la historia del comandante Ramón Lloro, que debe ser el único militar que ha desertado cuando el enemigo está a punto de ganar la guerra. Y además, ¿por qué motivo? No por un motivo político, sino porque se enfada con sus superiores. Entonces decide cambiarse de bando aquí en la casa de campo, al lado donde estoy yo ahora mismo. Otro En la militar noche, que sí, sí, la sí, noche otro del militar que tenía 7 de un marzo. poder tremendo. Sí, sí, sí. Y que tampoco nadie lo cambia. Porque, porque, No, porque
Ya se habían dado cuenta que estaba más para allá que para acá, ¿no? Sí, la noche, lo que te he cortado antes, la noche del 7 de marzo de Sí. 1939, o sea, justo cuando se Faltaba, produce el golpe de Casado contra Negrín. exactamente, faltaban 20 días para terminar la guerra. Y más o menos. Sí. Sí, 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 Y sí. Hay que decir que discutió con su superior, que era el coronel Losas, entre otras cosas porque iba pasado de copas. Había bebido todo lo que había que sí, beberse. Era una persona, dicen los que sirvieron con él, los soldados, los subordinados, los que estaban a pie de trinchera, que era divertidísimo, que era un tío ejemplar en el frente de batalla. Lo que pasa es que era alcohólico y era alcohólico y además tenía un desequilibrio mental muy serio. Una de sus hermanas había fallecido en un psiquiátrico de Reus, en el psiquiátrico Peremata. A su otro hermano le habían asesinado en Guadalajara las milicias republicanas. Y él mandaba 2.000 personas en la casa de campo a 4 batallones y había luchado muy bien durante toda la guerra civil, pero claro, todo el mundo sabía que tenía estos desequilibrios mentales y que abusaba del alcohol. Y en plena noche, y después de discutir con su jefe, pues se pasa al otro bando, porque unas voces que había en su cabeza le decían que tenía que pasarse sí o sí, porque si no le iban a ejecutar en zona nacional, ¿no? He tenido la suerte de hablar con sus descendientes. Él murió sin hijos, pero sus sobrinos sí que han tenido la oportunidad de hablar conmigo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos y me han contado algunos aspectos inéditos de su biografía, sobre todo lo que sucedió con exacto. él en la posguerra, que merece la pena, ¿eh? Bueno, ya lo has dicho. Termina la guerra y no lo fusilan. Que eso también tiene su aquel. No, Que lo lo lean más, los... lo más triste de todo es que muere en solitario y que su tumba ahora mismo pues está olvidada en un cementerio de Huesca que ni siquiera lleva su nombre. Una verdadera pena. Una persona que tenía un problema y un desequilibrio mental muy serio. Bueno, pues como sé que tienes responsabilidades familiares, vamos a ir terminando. Porque si no Nada, de, estaríamos de hablando momento vamos, contigo. vamos apagando los fuegos, ¿eh? No te preocupes, Darío. Vale, vale. Si no estaríamos hablando 3 horas o 4. El... ¿Hay algún aspecto de la guerra civil que te gustaría explorar en futuros trabajos? Sí, todavía quedan muchos, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo adelantarlos porque de hecho ya estoy trabajando en ellos y bocetando y no quiero pronunciarme demasiado, pero sí que animo a la gente que sienta pasión por la guerra civil que se meta en este fango que es tan duro muchas veces porque tienes que leer cosas que son horribles y que son extremadamente no aptas para personas sensibles, pero como queda todavía tanto por investigar, siempre y cuando se haga de una manera seria y de una manera objetiva, pues sí, tengo varias ideas y estoy trabajando en ellas para futuros proyectos. Bueno, también decir que en el libro hay auténticas tragedias. O sea, hay gente que es fusilada, hay gente que muere. O sea, es la guerra, pero también hay muchas injusticias también. Bueno, Luz, Sí. no sé qué nos quiere decir. Bueno, yo es que tengo una pregunta para Alberto. Bueno, el libro es una pasada, desde luego os lo recomiendo que lo leáis porque se sale de lo común, se cuentan cosas absolutamente desconocidas. Y a mí el libro me está apasionando, ¿no? Pero le dedicas, Alberto, una parte, un capítulo a todo el tema del espionaje y en este papel también jugaron de una manera importante las mujeres y hablas en concreto de dos de ellas, de dos mujeres espías. Cuéntanos un poco sobre eso, que a mí me interesa mucho el papel de la mujer. Ay, se ha caído. No, es que no, debe de tener poca cobertura a veces y no, a ver si regresa. Sí, parece que se ha caído. Ahora se te escuché. Ahora se te escucha, ahora se te escucha. ¿Nos oyes? Alberto, Sí, sí, os escucho alto y claro. ¿has escuchado la pregunta de Luz? No he escuchado Ah, nada de nada. pues volvamos para atrás.
Rebobinemos. A ver, ahora, ¿me oyes, Alberto, lo primero? Sigo sin escuchar a Luz, ¿eh? Vale, es que Alberto no me escucha. Me tengo que Luz, bajar, bueno, pues Darío, me acércate bajo y por me Escucho aquí. una subo voz otra vez. muy lejana, pero no diferencio. Acércate por aquí, Luz. Acércate por aquí. Bueno, Manuel, mientras, que también quieres hacer alguna pregunta. Comentar algo. No, mira, aparte de preguntas, es un comentario que, bueno, de mi posición historiográfica y ya con la edad que tengo, que quiero decir que soy todavía joven, hombre, tengo 26 años, y viendo también ahora mismo la perspectiva que alcanzan a manejar los chavales a los que doy clases, ¿no? Los chavales de la ESO, muchos no tienen mucha idea de la guerra civil, la mayoría no tienen apenas mucha idea de la guerra civil, tienen pocas. Pero creo que estas edades y estas fechas en las que nos barajamos nos ayudan a ver con otro punto de vista la guerra civil, no tenerla tan candente como es el caso a lo mejor de nuestros mayores, y nos permiten también ver la parte frívola que tiene la guerra con anécdotas como las que has comentado, ¿no? Porque al final es una nueva realidad a la que se tiene que adaptar el ser humano, por desgracia, y más siendo una guerra civil, una guerra entre vecinos, hermanos, parientes, amigos. Y yo creo que este tipo de libros ayudan a ello, porque al final sacan lo cotidiano de esa nueva realidad tan cruda que se vive, pero que bueno, que al final el ser humano siempre busca entretenerse, divertirse y ante todo sobrevivir. Y todo eso conjugado. A mí la verdad que el libro te lo voy a comprar, ya te aviso que te lo voy a comprar, Gracias, porque hombre. me gusta mucho la idea que plasma. Muy bien. Muchas gracias. Y muy de acuerdo contigo, Manuel, ¿eh? El tema de las pequeñas historias, a mí siempre me han gustado las pequeñas historias dentro de la historia y el libro, en cierta manera, es así, ¿no? Creo que hay algunos capítulos donde sí se mira la guerra civil desde un prisma muy, pero que muy amplio, pero luego hay pequeñas operaciones secretas y encubiertas que posiblemente no decidieron la guerra o no decidieron una batalla, ¿no? Pero sí que es un fiel reflejo de lo que pasaron aquellos hombres y aquellas mujeres, independientemente del bando, ya fueron del bando republicano o del bando sublevado. Esas pequeñas historias, digamos que nos retrotraen a una época que absolutamente nada tiene que ver con la actual. De ahí que a mí siempre me gusta decir lo mismo. Hay que mirar a la guerra civil con los ojos no de 2024, sino con los ojos de los años 30 en una época excesivamente convulsa para España y para Europa, no solamente para España. En Europa la situación no estaba tampoco como para lanzar cohetes. Entonces está muy bien, hay que mirar al pasado indiscutiblemente, pero no con la perspectiva actual. Y es que ayuda, ya con esto termino, ayuda porque, por desgracia, tenemos una visión demasiado simplificada entre buenos, malos. Ahora parece que los grises, bueno, nada más que hay un tono de gris, pero parece que va ganando un poquito de terreno, ¿no? Pero yo no soy muy partidario de hacer la excepción que confirme la regla. Pero sí que es cierto esto, que estas microhistorias pues, nos ayudan a comprender la inmersa diversidad que se manejaba en aquellos tiempos y que no todo era, o como hemos dicho antes, ¿no? Blanco-negro. O blanco o negro exactamente, sino que la gente se movía en una complejidad tremenda. Es que a lo mejor tenías un amigo íntimo que, bueno, pues era de otra ideología completamente distinta a la tuya y cómo manejabas esa situación. Es que es muy complicado. Hubo padres Así que es. lucharon contra sus hijos en el mismo frente y casi en la misma, en la otra trinchera. O sea, eh, en el mismo Somosierra. O sea, es que no Ujú. podemos. Y luego hay otra. Te paso, Luz, comenta lo que quieras comentarnos. Bueno, a ver si ahora se me escucha mejor, Hombre, Alberto. ahora como un cañón. Ahora como un cañón, ¿no? Vale. Bueno, antes se decía que el libro es magnífico, que es apasionante, me está gustando muchísimo. Hay unos capítulos especialmente mencionables y uno de los que más me ha llamado la atención, que es Historia de espías. Me imagino que en la guerra civil el servicio de información y espionaje funcionaba a tope en un bando y a otro, pero ahí también tuvieron un papel fundamental las mujeres, además de los hombres. Pero tú mencionas sobre todo a una de ellas. Y me gustaría que contaras un poco sobre esto, ¿no? Sí, el capítulo nos lleva a Teruel.
el otoño de 1938, cuando la guerra también está dando sus últimos coletazos. Y nos lleva a un pequeño pueblecito de Teruel que se llama Villarquemado. Y nos sitúa en la casa, en la cocina, en el saloncito de una vivienda muy humilde de este pueblo, de Villarquemado, donde reside una mujer de 20 y muchos años, 30 y pocos, que se llama Mónica Cruzado y que vive junto a su madre ya mayor, ¿no? Una mujer marcada por la tragedia. A su padre y a dos de sus hermanos, uno de ellos menor de edad, les matan los falangistas al principio de la contienda. El marido de esta mujer, de Mónica, consigue evadirse antes de que le maten a él y se pasa a zona republicana, ¿no? Durante toda la guerra, ella conspira contra el Ejército Nacional, pero lo hace desde su casa, sin mucha trascendencia y sin mucha importancia. Lo que pasa es que a partir del otoño de 1938, el Servicio Secreto Republicano, uno de los servicios secretos republicanos, porque la República tuvo hasta 5 servicios de información durante toda la guerra, uno de estos servicios consigue captarla para sus filas, ya que ella tenía simpatía por el bando republicano y estaba en Villarquemado, que era zona nacional, pues le piden que desde allí empiece a poner en marcha una red de información que aporte información de movimientos de interés. Entonces, uy, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Vale. Bueno, reconstruimos la historia de cómo Mónica Cruzado empieza a espiar para la República y cómo crea en apenas 4 meses una complejísima red de informadores por todos los pueblos de alrededor de Teruel que espían literalmente al bando nacional. Entonces, bueno, es una batalla sin cuartel de los dos servicios secretos, ¿no? El servicio secreto republicano que está trabajando en la retaguardia nacional y cómo el contraespionaje nacional intenta dar caza a estas redes de información que operan en el interior de su retaguardia, ¿no? Al frente de ese servicio de contraespionaje está un capitán de la Guardia Civil que se llama Luis Castro Samaniego. Sí. Entonces, bueno, es la batalla entre dos servicios de información en el frío Teruel de 1938. ¿Y cómo la señora se despilla? Porque a su padre y a sus 2 hermanos habían sido asesinados el 7 de octubre de 1936 por un grupo de falangistas locales, junto a otros 30 vecinos. O sea, tú en tu libro no escondes nada, o sea, todo se cuenta y se dan los motivos de por qué. Y es lo que te decía antes, Darío. Para reconstruir este capítulo, aparte de documentarme muchísimo en numerosos archivos militares, tuve que ir a Zaragoza, tuve que ir a Barcelona para obtener información, aparte de Ávila y al Archivo Militar General Histórico de aquí de Madrid, de Paseo de Moreda, aparte de acudir a todos esos archivos para leer expedientes, para leer sumarios y demás. Tuve la oportunidad de entrevistarme con la hija de esta espía, ¿no? Y al mismo tiempo también entrevistarme con el hijo del capitán de la Guardia Civil que intentó dar la caza durante gran parte de la Guerra Civil. Entonces, bueno, con todo ese batiburrillo de información, pues uno reconstruye las historias como buenamente puede. Y sobrevivió a la guerra también, o sea, que fue juzgada y sobrevivió a la guerra. También. Sí. Y bueno, ya para terminar, una pequeña reflexión que a lo mejor seguro que estás de acuerdo. Hay una realidad que no sabe la mayoría de los españoles actuales y, por cierto, que Pedro Corral lo explica muy bien en sus libros. La gran parte de los españoles que les tocó luchar en la guerra civil lucharon por el bando que les tocó. O sea, tocó y tocó. O sea, no había... E incluso les obligaron a luchar. Aunque enfrente tuviera a los suyos. Exactamente. O bien ya estaban en el ejército porque estaban en el servicio militar cuando estalló la guerra y lucharon por el bando que triunfó donde estaban, o cuando triunfó la República o triunfó la sublevación donde estaban, o les obligaron a alistarse y donde se alistaron imperaba el bando rojo o el azul. O sea, es que no hay... Pero vamos, el 80% o el 90%. En tu libro precisamente sacas a las personas que sí eligen bando. Porque... Sí. Hubo alguno que otro. En el libro hay un personaje que no le quedó más remedio que combatir del lado republicano, aunque
lo que él sentía por dentro estaba mucho Sí. más cercano al nacional, ¿no? El teniente coronel Antonio Garijo Hernández, que ocupó cargos de responsabilidad dentro del Ejército del Centro de la República, pero que si le hubieran dado a elegir al principio de la guerra, se hubiera puesto la camiseta del bando nacional indiscutiblemente. Y que bueno, al final, pues hay algunos que tenían más suerte que otra, otros que estaban más señalados que otros y que podían darse a la fuga con más dificultad que otros personajes. Y en este caso, Antonio Garijo, pues se pasó toda la guerra en el bando republicano sin poder abandonar Madrid prácticamente. Y luego esa gente, que eso le pasó a mi abuelo, esa gente que se está obligado a luchar en un bando, cuando ganan la guerra los nacionales, la mayoría son juzgados por auxilio de la rebelión. Así es, así es. Lo cual es absolutamente, que está absolutamente en contra del derecho penal, porque se inventan un delito Ujú. posterior a una. O sea, no existe una ley para ese delito, quiero decir. No una pena sin el eje. Siempre que hay una pena, tiene que haber una ley anterior. ¿No? Y se la inventan y juzgan a la gente Se mire por donde se mire, se lo inventan, efectivamente. y se inventan el auxilio de la rebelión. Y bueno, porque realmente hay una guerra civil, te ha tocado en este bando me toca luchar, y en el caso de los republicanos, por lo menos los soldados y los oficiales republicanos, realmente ellos estaban siguiendo la legalidad, de alguna manera. Vamos, de alguna manera no. Por lo menos en su fuero interior. Aunque luego, evidentemente, lo que pasó en los primeros días de julio, pues es muy discutible que la legalidad republicana siguiera. Hombre, guste o no, Pero era la legalidad oficial. Guste o no, era la legalidad oficial en aquel momento. sí, bueno, pero también es cierto que todo se modificó. Ya cuando entregaron las armas al pueblo, entre comillas, lo de pueblo, pues todo, la ley cambió. Pero claro, inventarse una condena para unos hechos que no están en una ley anterior en derecho penal es una barbaridad. Pero bueno, es lo que pasó. Bueno, pues no sé si nuestros Digo, oyentes tienen preguntas, si hay alguien que quiera preguntar. Luz, no sé si hay alguno que quiera. Bueno, tenemos muchos oyentes aquí. Si alguno queréis hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a Alberto hablando de su libro, La guerra encubierta, pues podéis ir levantando manos y os dando los micros. A mí me gustaría preguntarle algo, y es que dentro de toda esta quinta columna, ¿se llegó a formar algún núcleo duro, algún núcleo bien interconectado que encabezase todo este amplio conglomerado? se ha cortado Manuel cuando estabas empezando la pregunta. Repítemela, por favor. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, te escucho. Solo que Vale, antes se ha cortado ahí unos 10 segundillos. no te preocupes. Te pregunto, ¿verdad? Dentro de todo este amplio espectro que abarcaba esta quinta columna, ¿no? Que en verdad era un poco Sí. diáfano, que no sabemos muy bien hasta dónde se encuentran esos límites. ¿Había algún núcleo duro, algún núcleo de cabezas pensantes que al menos aglutinara o encabezara todo este espectro? Mira, te hablo por Madrid y te puedo hablar también por Cataluña, ¿vale? Por Madrid, al principio te diría que no. Al principio todas esas organizaciones de la quinta columna se mueven de manera independiente en la capital buscando la supervivencia. Es lo que antes decíamos, ¿no? El hecho de tener un pasado falangista o de Renovación Española o de cualquier partido monárquico podía provocar la muerte y lo que buscaban al principio era organizarse. Lo que sucede es que a partir de la primavera-verano de 1937, la falange clandestina empieza a tener un peso específico brutal. ¿Y quién maneja esa falange clandestina que a su vez coordina gran parte de esas organizaciones de la quinta columna? Insisto, mayo-junio de 1937. Manuel Valdés Larrañaga, uno de los fundadores de Falange, está preso en Madrid, está preso en una cárcel de la capital y él lidera la falange clandestina y él está detrás, por llamarlo de alguna manera, en aquella época de las organizaciones quintacolumnistas. Hasta que aparece en escena un comandante de caballería que se apellidaba Bonelucci,
estaba destinado en el Servicio de Información y Policía Militar de Franco en el sector de la zona centro. Su cuartel general estaba en la Torre de Esteban Ambrán, en Toledo, pero él coordinaba absolutamente todas las organizaciones a partir del otoño ya de 1937 que operaban en Madrid. Insisto, hasta junio del 37 nadie, en junio del 37 Manuel Valdés Larrañaga y en el otoño del 37 ya los servicios secretos nacionales se hacen cargo de coordinar las actividades y las acciones de los grupos de la Quinta Columna en la capital. En Cataluña es diferente, porque el contacto con los grupos de la Quinta Columna se hacía a través de Francia, a través del SIF, el Servicio de Información del nordeste de España, que operaba desde el sur de Francia, desde Montpellier, Biarritz, Niza, Sete y otras muchas ciudades donde había ramificaciones de espionaje del Ejército Nacional. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues vamos a dejar descansar a nuestro invitado y agradecerle sobre todo que haya estado aquí con nosotros esta tarde-noche y bueno, pues la verdad es que os recomiendo que compréis el libro La guerra encubierta, operaciones secretas, espías evadidos en la Guerra Civil Española, primero porque está muy bien escrito por Alberto Laguna y Victoria de Diego, y segundo porque de cada capítulo se puede hacer una película, como hemos dicho. Y creo que son nada menos que 19 capítulos. O sea, que hay 19 películas. Y para mí, Darío, ha sido un placer estar con todos vosotros, compañeros, y disfrutar un ratito hablando no solo de mi libro, sino de historia, ¿no? De la historia de España. Me da mucha rabia que hay algunos podcasters, gente que ahora les gusta mucho esto de los podcasts. A mí también me gusta y tengo mi propio podcast, ¿no? Pero me da rabia que haya... Sí, en iVoox, en Spotify. ¿Cuál es? Y también lo podéis escuchar en Guerra Madrid, como nosotros nos llamamos. Voy a buscarlo ahora mismo, vamos, por Dios, ¿cómo no lo sé yo? ¿Cómo no sabía yo eso? No, lo que quería decir es que me da mucho rabia que hay mucho apasionado de la historia militar que genera contenidos y algunos son de calidad, otros no tanto, pero que cuando les propones hablar de la guerra civil dicen no me voy a meter en ese terreno porque es un terreno pantanoso. Prefiero hablar de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial y de las batallas napoleónicas y de las guerras napoleónicas, porque puedo tener problemas con mis oyentes si empiezo a hablar de derechistas y republicanos y empiezo a hablar de la guerra civil. Bueno, pues os agradezco que hayáis tenido esa valentía porque no todo el mundo se pronuncia y no todo el mundo le apetece hablar de la guerra civil porque la gente tiene la piel muy fina, desde luego. Sí, la tienen. Pero bueno, yo no tengo ningún problema, la verdad. Y bueno, seleccionando a la gente que puede entrar, pues tampoco hay ningún problema. Porque no vamos a dejar entrar a nadie que nos fastidie, digamos. Porque se puede hablar, que han pasado 80 años. O sea, han pasado 80 años largos. Y no tiene sentido ya esto, no tiene ningún sentido. Es una utilización política de la guerra civil que no tiene... que los políticos no la pueden evitar, sobre todo. No quiero mencionar a ningún bando exactamente ahora, pero es así, no. Que hay que mirar a la guerra civil como lo que fue, como el pasado de nuestra historia, de la historia de España. Y ya está. aquellos antepasados nuestros que se metieron en aquel follón sin quererlo, la gran mayoría. Además voy a decir una cosa que también es políticamente incorrecta para a lo mejor la gente que no sé, que me escucha. Todo este lío surge primero de un desastre político que fue la Segunda República y luego de un error de unos militares que llevan a cabo el alzamiento cuando no tenían la posibilidad de ganarlo, que esa es otra. Y ahí acaba una guerra de 3 años. Vamos, empieza una guerra de 3 años, más bien. Y lleva una guerra de 3 años. Y luego están los matices, lo que antes hablábamos, ¿no? Como Manuel, las escalas de grises, por qué se aceleran los acontecimientos, la muerte de Calvo Sotelo, la situación de inestabilidad que había en España. Bueno,
al final no todo es blanco y todo es negro y hay que mirar las cosas pues con desde esa neutralidad o ambigüedad que tenemos todos porque han pasado más de 80 años. Mira, yo a mis alumnos les Exacto. suelo hacer una pregunta cuando tocamos este tema y es porque ya ellos, ya sus bisabuelos tampoco les tocan esta época, ya son, o sea, serían sus tatarabuelos en este caso. Y siempre les digo lo mismo. ¿A vosotros os duelen vuestros tatarabuelos? Y ellos no saben muchas veces ni quiénes son sus tatarabuelos. Por eso yo creo que aunque muchos partidos políticos o aunque muchos interesados quieran ahondar en la herida, la postilla está hecha y yo creo que está más que cicatrizada para las generaciones que van llegando. Porque es imposible que a esta gente les pueda doler aquello como les pudo doler a lo mejor a sus abuelos. Es imposible, aunque algunos pretendan que ese hierro siga candente, ¿no? Pero bueno, yo creo que gracias a Dios el tiempo va pasando y nos ayuda a ver esto, como hemos dicho antes, con otra perspectiva más lúcida. Totalmente de acuerdo. Bueno, Luz, despide el programa. Sí, a ver si te podemos escuchar. Bueno, a ver si conseguimos que me escuche Alberto, que estamos teniendo problemas esta noche técnicos. Bueno, pues nada, ha sido un espacio fantástico, de verdad. El libro merece la pena ser comprado y ser leído desde esa perspectiva, efectivamente, de tantos años ya pasados. Son los acontecimientos que forman parte de la historia de España, como otros muchos. España está llena de acontecimientos históricos. Lo cual yo creo que nos hace también bastante relevantes, ¿no? Porque hemos pasado por todo. Y nada, agradecerle a nuestro invitado, a Alberto, el que haya estado aquí, que nos haya instruido sobre la guerra civil desde otra perspectiva, de una forma tan ecuánime y tan objetiva, y con un libro además que se lee fenomenal, no cansa nada, al contrario, es apasionante e invita a seguir pasando episodio tras episodio, porque necesitas llegar al final, ¿no? Nunca mejor dicho. A todos los oyentes que están aquí, yo veo caras amigas, veo a Unión Hispana, veo a Butra, veo a Rocío, que le mando un abrazo enorme. Por supuesto, nuestro amigo Manuel, que forma parte del equipo, sin él no sería posible también estos espacios. Y nada, y recordaros que todos los domingos se abre un debate aquí en esta red llamada X, que es Espacio Historia, donde se habla pues de estos episodios en total libertad. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado aquí. A ti, Darío, una vez más por esa iniciativa tan fantástica, Manuel. Y nada, hasta la próxima semana. Así es. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta otro momento. Hasta el domingo Un que placer viene. enorme, muchas Un gracias. fuerte abrazo. Muchas gracias, Alberto, por participar. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Hasta otro momento. Muchas gracias.